allí en el capítulo 11 que acabamos de leer, en el versículo número 21, si usted lo lee allí, dice que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quién? Pues con los hermanos que se congregaban en la iglesia de Antioquía. La mano del Señor estaba con ellos, con los hermanos de aquella amada iglesia. Ahora, esta frase que nosotros estamos leyendo aquí en el versículo número 21, amados hermanos, señala claramente algo sobrenatural. La mano de Dios sobre la iglesia. Algo muy significativo, algo que se señala. No por algo el escritor Lucas puso ese énfasis allí. La mano del Señor estaba sobre ellos. Algo sobrenatural. Y hermanos, los resultados también eran sobrenaturales, podríamos decirlo, porque la palabra nos habla y nos dice, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Así dice el versículo 21, completando ese verso. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de los que creyeron fueron añadidos a la iglesia, se convirtieron al Señor. Ve entonces usted que la mano del Señor está sobre ellos, está sobre la iglesia, y cuando la mano del Señor está sobre nosotros, entonces cosas maravillosas suceden. Entonces la iglesia es investida de poder, entonces la iglesia tiene dirección, entonces en la iglesia hay resultados, entonces en la iglesia hay crecimiento. La mano del Señor en los hermanos de Antioquía. Ahora, la cuestión aquí es, hermanos, nosotros como iglesia, quienes nos ven de otras congregaciones a través de las redes sociales, la iglesia a donde usted asiste, usted puede percibir, usted puede sentir la mano del Señor sobre su iglesia. ¿Podemos sentir la mano del Señor sobre nuestra iglesia? Es una pregunta que tenemos que contestar. Es una pregunta que yo le invito a que vaya armando la respuesta a través de la exposición de este sermón. Pero es necesario que reconozcamos si es la mano del Señor la que está en nosotros, sobre nosotros, o no lo está. Y podamos entonces hacer los ajustes necesarios. Este sermón lo he titulado La manifestación de la mano de Dios sobre la iglesia. Así de sencillo. La manifestación de la mano de Dios sobre su iglesia. Y el primer punto, hermanos, es que podemos nosotros ver cómo son las manos de Dios. Ya vimos nuestra mano. Ya vimos que tiene 5 dedos y que cada uno de ellos es diferente y que tiene movilidad y que tiene pliegues y cuanta cosa. Que a algunos ya se nos están desgastando las manos, a otros apenas empiezan a tomar una forma bonita y esas cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué decimos de la mano de Dios? Anatómicamente ya dijimos algo que está en nuestra mano, pero ¿qué tanto conocemos la mano de Dios? Decimos, es que la mano de Dios sobre nosotros y la mano de Dios sobre ellos y la mano de Dios así y la mano de Dios allá, pero ¿conoce usted la mano de Dios? ¿Cómo es la mano de nuestro Dios? Pudiéramos decir que las manos de Dios son protectoras. Nos protegen. Ve usted algo hermoso en ello. Nos protegen, ¿verdad que sí? Hay un pasaje que dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Pero dice algo, y yo les doy vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las podrá ¿qué? Arrebatar de mi mano. ¿Se fija usted en eso? El Señor nos tiene en sus manos, el Señor nos protege, el Señor nos defiende, el Señor hace tantas cosas por nosotros. Es lo que Dios dice, no es lo que yo le estoy diciendo que Él hace por nosotros. Dios le protege a usted, mire de cuántas cosas nos libra el Señor, de cuántas situaciones difíciles Él nos rescata. En cuántos momentos complicados de nuestra vida, la mano de Dios no nos ha guardado de muchas cosas peligrosas incluso. Porque la mano de Dios es protectora sobre nosotros.
Estamos en las manos del Señor. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice Jesús ahí en ese pasaje. Pero entonces, como cristianos, si reconocemos que estamos en las manos de Cristo, en las manos de Dios, entonces, hermanos, también podemos reconocer que a pesar de las tormentas que puedan venir a nuestra vida, estamos seguros ahí. Que a pesar en un momento dado de los esfuerzos de Satanás, del diablo, por hacernos caer, por hacernos desistir de seguir en el camino del Señor, estamos en las manos de Él, porque Él aprieta sus manos, porque Él mantiene sus manos así apretadas para que usted y yo podamos tener resguardo. Él es nuestro refugio. Él es a donde acudimos en tiempos de angustia. De tal manera que la mano de Dios es protectora sobre usted y sobre mí. Él guarda a su iglesia. Si nosotros vamos allá, a aquel pasaje de Mateo en el capítulo 16, encontraremos firmemente como de pronto el Señor habla y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que son protectoras, pero no solamente protegen, también son poderosas. Decíamos ahorita que podíamos levantar un mazo de yo no sé cuántos kilos, va dependiendo de la fortaleza de cada uno, pero un mazo fuerte, un mazo pesado, podríamos levantarlo porque nuestras manos tienen fuerza, tienen hasta cierto modo de decirlo, poder, ¿sí o no? Y podemos hacerlo así. Pues vea lo que dice Isaías en el capítulo 40, versículo 12, acerca de la mano de Jehová. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y midió los cielos con su palma, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Y cuando nosotros leemos esto, decimos y leemos, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Y en qué piensa usted cuando se oye hablar de las aguas que midió el Señor? ¿En cuáles? En las que están allí en el garrafón de agua, Electropura. Ya metí un gol. En las de la alberca. En las de los océanos. Dice que Él midió las aguas. ¿Cómo? Dice allí con el hueco de su mano. O sea, las puso así. Ahora, ¿cuánta agua hay, hermanos? Haciendo por allí una investigación muy sencilla, se dice que en nuestro planeta hay 1,386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Vea usted eso. 1,386 millones de kilómetros cúbicos de agua. No puedo ni imaginar esa cantidad. ¿Pero qué dice Dios? Que las midió con su hueco. Y a veces nosotros nos andamos muriendo, hermanos, porque decimos, va a caer una tromba, va a caer un chubasco, estoy en medio de las aguas, hablando metafóricamente, no sé cómo voy a salir de esto, no sé por dónde va a estar la salida, pero reconozcamos que la mano de Dios está sobre nosotros y es protectora, pero también es poderosa, hermanos, para librarnos. ¿Se imagina usted? Y esto no es metáfora simple, esto no es lenguaje figurado. Esto nos habla acerca del poder grande de nuestro Dios, su Dios, mi Dios, el Dios que ha formado un pueblo de fe en Jesucristo. Y por eso nosotros estamos hablando y estamos diciendo esto. Dice además que midió los cielos con su palma. Midió los cielos con su palma. ¿Qué tan grandes son los cielos? ¿Qué tan grande es el universo? Dicen los que saben, los astrónomos, y eso yo digo que no es exactamente, pero dice que son 93,000 millones de años, pero de años luz. ¿Se imagina? 93,000 millones de años luz. Ni hablar, ni siquiera imaginable la dimensión de qué, del universo. Y eso es lo que dicen los científicos. Quizás hasta más grande sea el universo, pero ¿cómo la midió Dios? Con su palma.
Es decir, aquí cabe el universo en la palma de Dios. Nos estamos dando cuenta de qué tan protectoras y qué tan poderosas son las manos de nuestro Dios, hermanos. Y cómo de pronto nosotros nos derretimos ante cualquier tormenta leve que pasa por nuestra vida. Nos asusta una enfermedad. Cuando nos dan un diagnóstico que no es el que esperamos, inmediatamente, ¿qué hacemos? Nos afligimos, nos entristecemos y decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Bueno, pues quizás para que en un momento dado vayamos a la palabra del Señor y nos encontremos y conozcamos realmente cómo es la mano de Dios, protectora, pero también poderosa. Poderosa. Pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Los grandes volcanes, las grandes montañas, todo eso, dice Isaías, el profeta, está bajo el cuidado, protección y control de nuestro Dios. Todo eso. Así que imagínense cómo son las manos de nuestro Dios. Y pudiéramos decir más cosas acerca de las manos de Dios. Pero sobre todas las cosas es que están a favor nuestro. Están a favor nuestro siempre y cuando seamos obedientes a nuestro Dios, siempre y cuando nos sometamos a nuestro Dios. Porque también la mano de Dios puede ser que en contra nuestra y no sobre nosotros para bien. Si usted va a la Escritura va a encontrar muchos ejemplos de cómo la mano de Dios estaba sobre tales o cuales personajes. Hablamos acerca de José y vemos cómo la buena mano de Dios estaba con él. Y sabemos la historia de José. Vemos a Esdras y en varias ocasiones, en solamente 2 capítulos, se habla acerca de la mano de Dios sobre él, o la buena mano de Dios sobre él. Imagínese, esa mano protectora, pero también esa mano poderosa está sobre aquellos que buscan agradar a Dios, que buscamos someternos a Él, que buscamos su dirección. Entonces, conociendo un poquito de cómo son las manos de Dios, porque no pretendo exactamente hablar mucho acerca de esto, pero sí para que podamos tener, hermanos, un pensar, un trasfondo acerca de lo poderoso que es nuestro Dios. Pensemos entonces en lo siguiente: ¿cómo es que en un momento dado la mano de Dios está sobre su iglesia? Y cuando nosotros vemos aquí lo que hemos estado leyendo, vemos que la mano de Dios edificó una iglesia en una ciudad llamada Antioquía. Antioquía. Ahora, la iglesia en Antioquía, quiero decirle que no fue establecida por Pablo, que no fue establecida por Pedro, por Santiago, por Juan o por alguno de los apóstoles, discípulos cercanos a nuestro Cristo, a nuestro Dios, sino como hemos leído en el versículo 19, vea usted lo que sucedió. Ahora bien, los que habían sido, ¿qué cosa? Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que vino con motivo de Esteban, pasaron a estos lugares, Fenicia, Chipre y ¿qué? Y Antioquía. De primero dice la palabra del Señor, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero así empezó la obra de Dios. No había nombres notables en aquellos fundadores de la iglesia de Antioquía. No había celebridades. No había nombres a los cuales se les pudiera reconocer por su trabajo en la obra del Señor, sino que eran simples discípulos, simples seguidores de Dios, pero reconocedores de la persona de aquel que los había llamado y que les había comisionado y les había dicho: vayan por todas partes predicando el evangelio. Conocedores de su compromiso con aquel que habían tomado por Señor y por Salvador. De tal forma que ellos cumplían solamente o daban cumplimiento a lo que Jesús había puesto delante de ellos como un mandato.
No se esperaron a que surgiera alguien grande entre ellos. Cada uno, en la manera y posibilidades y capacidades que tenía, hicieron la obra del Señor. Llevaron adelante lo que Dios les había pedido que hicieran, o bien lo que Dios les había mandado que hicieran. Y todo esto porque estaban sujetos a la cabeza, la cual es Cristo, dice Pablo. Y la iglesia entonces en Antioquía fue fundada, pudiéramos nosotros decir, por los laicos. Que no me gusta mucho ese nombre. Pudiéramos decir por la gente común y corriente, pero que ama a Cristo. No por figuras, no por misioneros, aunque lo eran, pero no por misioneros de renombre, sino simple y sencillamente por aquellos a quienes había Dios puesto en sus corazones que pudieran dar cumplimiento a la gran comisión. Pero hay una cosa que definitivamente tenían: la mano de Jehová, la mano de Dios estaba sobre todos ellos, y por eso sucedió lo que sucedió. Y por eso en un momento dado la iglesia comenzó a crecer, porque reconocían que no eran ellos los que hacían el trabajo, los que hacían la obra, sino era Dios a través de ellos. ¿Por qué no abandonarnos a las manos de Dios? ¿Por qué no reconocer la mano de Jehová sobre nosotros? Porque se nos es difícil obedecerle, hermanos. Porque se nos es difícil sujetarnos a Él. Porque nos pesa en un momento dado, ahora sí que humillarnos delante de Dios, como declara Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que podáis ser ¿qué? Exaltados en un momento dado. Se nos dificulta y ponemos de pretexto nuestra humanidad. Y cada vez que nos equivocamos decimos: es que soy humano. Sí, pero es cristiano. O somos cristianos. Somos hijos de Dios. No somos simple y sencillamente seres humanos comunes y corrientes. Somos hijos de Dios, aquellos a quienes Dios ha llamado para su gloria. De tal manera que no es pretexto alguno, no sirve de pretexto el decir: es que somos humanos y por eso estamos ahí batallando. No, no es pretexto ante Dios. Quizás lo pueda hacer ante cualquier persona o ante usted misma o ante nosotros mismos, pero ante Dios no es eso. Así que tenemos esto: Dios edifica la iglesia no valiéndose de personajes ilustres, sino de aquellos que están convencidos que Dios los ha llamado a predicar su evangelio entre los que se pierden. Hoy platicaba con un hermano y me decía: pastor, hay algo que está pasando en la iglesia. En lo que llevo aquí, hemos estado presentes en ya varios funerales. Y no se vaya a asustar nadie, hermanos, porque igual estoy yo para estar en el pozo que cualquiera de los que estamos aquí. La muerte no se lleva a los más grandes o a los enfermos, nada más. Se lleva a todos, o nos lleva a todos, ¿sí o no? Y el hermano preocupado me decía: tenemos una población grande de hermanos adultos mayores, por los cuales oramos y le pedimos a Dios que nos los conserve, hermanos, de verdad. Pero igual, cualquiera de nosotros está sometido, sujeto a que en un momento dado no podamos resistir una enfermedad, por más leve que pudiera ser. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que necesitamos predicar el evangelio. Nos enseña que allí donde estemos, en la oficina, en la escuela, en donde quiera que Dios nos ponga, es necesario hablarle a la gente y decirle que Cristo le ama, que Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos y que ha perdonado sus pecados a través de su sangre, pero que es necesario que se rindan a Él completamente en sus vidas. Es necesario que hagamos esto, hermanos. Se dice por ahí, comentarios entre algunos profesores, que quizás la escuela donde se educa a nuestros hijos
pudiera desaparecer dentro de no mucho tiempo. Dos son los factores. Uno, que las familias ya nada más tienen uno o dos hijos. Pero el problema es que muchas familias ya están decidiendo no tener hijos. Y segundo, la tecnología. ¿Por qué no tomar clases en línea? Es lo de hoy, ¿no? Es la moda. Clases en línea. ¿Para qué la escuela pública? ¿Para qué la escuela física ahí? Pero si trasladamos eso a nuestra iglesia o a la iglesia cristiana, donde muchos jóvenes dicen, eso es para viejitos. Así lo dicen los jóvenes. Usted le habla a un joven de Cristo y ese joven dice, es que nosotros estamos chavos, nosotros estamos jóvenes. Eso es para la gente grande. Si nosotros no reparamos en eso, hermanos, yo no sé, pero ¿cómo ve usted la iglesia primera de Torreón de aquí a 10 años? De aquí a 15. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Vamos a esperar que alguien venga y se levante como uno de los grandes misioneros y que nos empuje? ¿O tendremos un corazón receptivo como los hermanos de Antioquía que dijeron, Dios con nosotros? Y si Dios es con nosotros, ¿qué dice Pablo? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra usted? Que quizás está decidiendo por esta semana comenzar a compartir el evangelio con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Si Dios es con usted, ¿por qué se detiene o por qué nos detenemos? ¿Acaso Dios no es el que da fuerza al cansado, que renueva al que ya no tiene ningunas, dice Isaías? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Esta iglesia tenía la bendición de tener su mano sobre ella y yo creo que Dios quiere poner su mano sobre nosotros como iglesia local, primera iglesia bautista de Torreón, pero necesitamos dejar que Él ponga su mano en nosotros, obedeciéndole, sujetándonos a Él. Así que los hermanos de Antioquía creían poderosamente o fielmente en la poderosa mano de Dios y se dejaban conducir por Él y llevaban adelante la comisión que Dios les había dejado. Y en tercer lugar, podemos nosotros observar la manifestación del actuar maravilloso de la mano de Dios en su iglesia. Ve usted esto. Allí tenemos en el pasaje que hemos leído una frase significativa en Hechos capítulo 11, verso 23, si usted quiere verlo ahí en su Biblia. Dice que cuando Bernabé, dice ahí, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice? Se regocijó y exhortó o animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen como fieles al Señor. ¿Quién llegó allá? Era tanto el alboroto, no era emoción, hermanos, Era tanto el mover de Dios en la iglesia de Antioquía que los hermanos de Jerusalén dijeron, bueno, ¿qué está pasando allá? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se oye tanto de esa iglesia? ¿Y enviaron a quién? A Bernabé. Uno de los grandes, uno de los de respeto, a que fuera a ver y les pudiera traer noticias acerca de esto. Y dice que cuando llegó, cuando estuvo allá, ¿qué es lo que vio, hermanos? ¿Qué vio? La gracia de Dios. ¿Se puede ver la gracia de Dios? Y si se puede ver la gracia de Dios, ¿cómo se ve la gracia de Dios? ¿De qué manera podemos ver la gracia de Dios sobre una iglesia? Hay iglesias de las cuales en un momento dado se dice, llega una persona y dice, aquí hay mucho amor, se ve el amor.
Es más, algunos hasta se atreven a decir, aquí huele a amor. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? ¿A través de qué se percibe la gracia de Dios? Estamos tan habituados a venir al templo que en muchas ocasiones ni siquiera percibimos alguna diferencia que hay en el culto, o bien no echamos de menos al que se sentó a un lado nuestro la semana pasada o habitualmente. Eso sucede en nosotros como cristianos, cuando no debería de ser así. Vio la gracia de Dios y se regocijó Bernabé y les animó y les dijo, no dejen de hacer esto, continúen, perseveren en ello, porque en ello hay bendición y hay gloria para el Señor. ¿Puede usted ver la gracia de Dios sobre nuestra iglesia? Usted que nos escucha, que nos oye, que nos ve, ¿puede ver la gracia de Dios sobre su iglesia? No en emoción, no en que si cantamos bien o no. ¿Puede ver esa gracia de Dios más allá de lo que en un momento dado solamente mira nuestros ojos? Se dice de Bernabé que fue lo que vio. ¿Cómo se puede en un momento dado ver la gracia de Dios? ¿Qué vio Bernabé para que se convenciera de que aquello que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía era por la mano de Dios, por la gracia de Dios? ¿Qué observó él para que pudiera decirse esto? Lucas pudiera haberlo registrado ahí. El versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y vea usted lo que veía Bernabé. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. En eso se veía la gracia de Dios, o al menos es una de las cosas donde se veía la gracia de Dios. Mucha gente venía, escuchaba la palabra y se convertía. Quizás porque era bueno el predicador, quizás sí, pero añádale a eso la oración también que se hacía en la iglesia. Porque más adelante se nos habla y se nos dice que había oraciones y ayunos en la iglesia. ¿Se fija en eso? No solamente es el respaldo de un buen predicador, hermanos. No solamente debemos depositar nuestra confianza en lo bien o mal que predica alguien. Oramos ya por él. Le pedimos a Dios que no fuese su palabra, sino la palabra de Dios hablando a los congregantes. O solamente criticamos y decimos, hoy no sirvió la predicación, hoy no, estuvo al nivel. Pero invertí tiempo, tomé tiempo para orar y decir, Señor, te pido porque el pastor o quien vaya a tomar el púlpito verdaderamente predique tu palabra. Que tu palabra llegue a nuestros corazones. Que tu palabra pueda hacer eco en mí primeramente y en los demás. Pedimos a Dios eso. Si es así, que bueno. Pero si no, entonces por eso quizás no está pasando algo. La iglesia de Antioquía tenía esa buena costumbre de hacer oraciones y ayunos. Se nos dificulta en muchas ocasiones, hermanos, hacer eso. Oración. Yo sigo soñando, lo decía ya en la iglesia anterior que pastoreaba. Les decía a los hermanos, yo sigo soñando los días domingos, cuando más o menos estaba la iglesia llena, o el templo lleno, perdón. Y yo les decía, sigo soñando con ver un culto de oración así, lleno. Sigo soñando, hermanos. Sigo soñando con ver aquí al menos las bancas así, con muchos orando, porque reconocemos que si no lo hacemos así, la mano de Dios
no estará manifestándose, no estará haciéndose presente en su iglesia. Y lo digo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios para decirlo. No pasará nada si no buscamos con un corazón contrito y humillado a nuestro Dios en oración. No pasará nada si no experimentamos ese momento de intimidad con Dios. Podremos hacer muchas cosas, pero no sé si la mano de Dios podrá estar con nosotros. Por eso tenemos que venir aquí, porque no solamente se manifestaba la mano de Dios en eso, sino que también le dio a la iglesia una visión misionera. Y allí es donde muchas iglesias estamos fallando. Está entre nosotros nuestro hermano pastor Cristian Rosales, ya se presentó. Ya habla portugués el hermano, Está con un pie juntamente con otros hermanos para ir a Brasil. Sí, hermano, así es. Hablarle a los pueblos a los cuales difícilmente cualquiera de nosotros podría llegar. Pero usted y yo no necesitamos ir a Brasil. Allí en la Polvorera, allí en la San Joaquín, allí donde Dios le ha puesto, allí donde Dios nos ha puesto, allí en la escuela, allí en el trabajo, allí en la oficina. Vemos a la gente como la veía Jesús. Jesús dice que miraba a la gente y tenía compasión de ellas, porque estaban como ¿qué? Como ovejas sin pastor. ¿Usted y yo las vemos así? ¿O solamente los criticamos y decimos a este borracho, este idólatra, este malviviente? ¿Nada más decimos eso? ¿O estamos haciendo algo porque ese borracho, ese malviviente, ese idólatra se convierta al Señor? ¿Qué estamos haciendo? El desafío para nosotros esta mañana, hermanos, es que podamos darnos cuenta si percibimos en un momento dado la mano de Dios sobre nosotros como iglesia. Y si no es así, entonces comencemos por cada uno de nosotros y digámosle al Señor: Señor, necesitamos que tu mano poderosa se manifieste en nuestra iglesia. Ayúdanos a amar a los perdidos, a no tener temor, porque tu mano de poder está conmigo, porque esa mano que midió las aguas, que midió el universo mismo, los cielos, es la mano que está sobre mí y me da poder para poder testificar a aquel que no cree en ti. Que la mano de Dios se manifieste poderosamente sobre esta iglesia y sobre toda iglesia donde Cristo sea predicado. Y que el Señor nos permita ver, hermanos, un avivamiento que empiece primeramente en nosotros, en cada uno, pero que Dios nos despierte y nos diga que reconozcamos su mano de poder sobre nosotros. Debemos orar para que este mundo que se pierde, y que usted y yo somos conscientes de ello porque lo decimos, para que este mundo que se pierde pueda ser encontrado por el Evangelio, tenga ese encuentro con el Evangelio liberador, redentor de nuestro Cristo. Pero solamente el Señor lo hará por usted y por mí, a través de usted y a través de mí. Y si no, como dicen, cuando de pronto se toma juramento a alguien que va a ocupar un puesto y las últimas palabras que se dicen son: y si no cumples, que el pueblo te lo demande. Pero nosotros diríamos: y si no cumplimos, y Dios tenga misericordia, pero que Dios nos lo demande.